¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más, un invitado más. Y en los últimos días hemos tenido mujeres. Y queremos obviamente hoy hablar con una mujer que en su momento fue mi psicóloga. Y ella se llama Hilary Ceballos. ¿Hilary o doctora? Hilary. Hilary, bienvenida Sí. a Punto de Encuentro. Muchas gracias por la invitación. Un poco nerviosa porque es la primera vez, pero yo sé que todo fluye. Todo fluye, eso es. Bueno, Hilary, hoy quiero hablar con Hilary, con la psicóloga, de un tema que tal vez son los mitos de llegar a un psicólogo. Porque realmente, y más para nosotros los hombres, a veces se vuelve un tema bastante complejo porque nos da pena, nos da vergüenza social, bueno, mitos y leyendas. ¿Qué pasa con ese tema? Uy, es bastante difícil para los hombres venir al psicólogo. Y al principio, digamos que los tabús que hay en la sociedad, digamos que hace muchos años, en la época de nuestros abuelos o nuestros padres, siempre se tildaba de que ir al psicólogo era para locos. No es algo y todavía sigue existiendo ese tipo de pensamiento. O sea, ha sido muy difícil como tener como esa iniciativa de que no es así. O sea, que el psicólogo no es para locos. O sea, en realidad yo siento que las personas hoy en día están teniendo un poquito, bueno, esta nueva generación está teniendo un poquito más conciencia de la salud mental como tal. Mitos hay demasiados, que el psicólogo es para locos, que eso solamente es para mujeres, que los hombres no sufren, no lloran, y pues sí, los hombres sí sufren y sí lloran también y tienen sus traumas. Ella es Hilary Ceballos, psicóloga, con quien tuvimos la oportunidad obviamente de trabajar personalmente. Busqué a Hilary Ceballos como psicóloga. ¿Quién es Hilary Ceballos, la psicóloga? Contémosle a las personas que ven y escuchan el podcast. ¿Quién soy? Soy una mamá soltera, con un niño ya casi de 12 años. Hace 5 años me gradué de la carrera de psicología, me gradué de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Mi énfasis siempre ha sido clínica. No soy especialista en clínica, pero sí tengo un diplomado en psicología clínica y pues la experiencia en lo que he trabajado pues me ha hecho enfocarme más como en psicología clínica. Sí. Actualmente trabajo en mi consultorio, atiendo pacientes en todos lados del mundo. Gracias a Dios, digamos que emprender no ha sido fácil, pero es algo que me ha dado la capacidad de tener, digamos, como experiencias en todas partes del mundo. Tengo pacientes en Qatar, en Estados Unidos, he tenido pacientes en España, actualmente también tengo pacientes en otras ciudades del país, como Bogotá, Manizales, Pereira, varios lados. Óigame, Hilary, ahorita volvemos a hablar del tema de los mitos y lo difícil que es como hombre buscar un psicólogo, pero yo quiero preguntarle a Hilary, porque Hilary, aparte de ser psicóloga, empieza con su consultorio, prácticamente que se vuelve también una empresaria, porque obviamente empezar a emprender es con esa visión. ¿Qué tan difícil es emprender en una ciudad como Ibagué? Bastante difícil. Yo siempre le digo a mis colegas o colegas que están trabajando pues, en entidades, en empresas, me dicen, ¿cómo lo haces? Yo no podría, me da miedo, no sé qué. Es difícil emprender, no solamente por en mi área, sino en cualquier área. O sea, en cualquier comercio acá en Ibagué es muy difícil. Pero yo creo que en mi rama es un poco más complejo por lo que tú acabas de decir anteriormente. Los mitos que hay. Es una ciudad extremadamente pequeña, digamos que también la gente no tiene como esa cultura de que tenemos que cuidar la salud mental, solamente lo físico, lo exterior. Sí ha sido un poco difícil, pero gracias a Dios en mi persona pienso que ha sido maravilloso el proceso. No ha sido fácil, porque al principio yo solamente daba consultas virtuales. Hace un tiempo hice un consultorio, o sea, participé en un consultorio con otras 2 colegas, muy buenas colegas, y me dio como esa oportunidad de que no, quiero emprender, quiero hacerlo. Y al principio pues duré un tiempo prolongado con ellas, ya después nos separamos, cada quien cogió su rumbo, vimos el momento de ya cortar cobijas, como se dice. Y empecé virtual y ya después fue poco a poco presencial. Obviamente es difícil, pero yo digo que cuando tú estudias o haces algo con amor y es lo que te apasiona y es tu motivación, pues todo de alguna manera va fluyendo. Pasión
y disciplina. Me decían en un anterior podcast, justamente una mujer hablaba del tema. Hilary, cuando viene un paciente, cuando vienen a buscarla, o cómo la encuentran, cómo la ubican en redes sociales, porque yo sé que muchas personas van a decir, oiga, yo creo que necesito hablar con un psicólogo, Sí, claro. pero de pronto me da miedo hablar con mi familia, decirle, pero para estar en las redes sociales, ¿cómo ubican a Hilary Ceballos? Bueno, en Instagram y en Facebook me encuentra como Psicoreconstruyendo. Sí. Ese es como tal el nombre que le pusimos. Uh-huh. Le pusimos porque gracias a una colega me ayudó como a poner ese nombre. Sí. Y en WhatsApp también, pues digamos que en Instagram y en Facebook está la línea directa de WhatsApp donde me pueden comunicar. En TikTok también aparecemos como Psicoreconstruyendo. Okay. A veces no subo muchos videos por TikTok, el tiempo no me da, Sí. pero trato de ser un poquito, de subir más videitos. Constante, sí, la constancia me ha costado. Bastante. Sí, un poco. Las redes sociales para mí al principio, como todo ser humano, cuando tú emprendes, tú dices, ¿será que esto sí funciona? ¿No funciona? Sí. Porque de todas maneras, antes de nosotros ser psicólogos o emprendedor, pues hay nuestros miedos, Sí, hay claro. nuestras cosas. Pero pues me fui tirando poco a poco al agua y ya, gracias a Dios, por TikTok he tenido pacientes, Sí. en Instagram también, el voz a voz también, el Facebook también ha sido Recomendada. súper recomendada. ¿Qué ha sido lo más difícil en temas de atender pacientes en Ibagué? Se lo pregunto porque en Ibagué tenemos varias situaciones y una de esas es el desempleo. Vemos también, obviamente, en el tema de noticias, la depresión. ¿Qué se encuentra, Hilary, en medio de este proceso de atención con un paciente? Me ha pasado muchas veces que han venido pacientes donde han pasado por varios psicólogos. Sí. No solamente es la primera vez que vienen, o sea, muy pocos los pacientes que han venido por primera vez acá a mi consulta. Siempre ya han pasado por otra terapeuta. Sí. Y siempre me dice lo mismo, no pude engancharme con la psicóloga. No hubo match. No hubo match. Y yo creo que también ese es como, yo creo que ese es el fuerte de nosotros, hacer sí. Match con el paciente. Y obviamente hay pacientes que vinieron a una sola valoración y no volvieron. Porque de pronto no hicieron mal y no está mal. Pero también he tenido pacientes acá donde me dicen, no, yo me sentí juzgado, me sentí herido, sí. Fui para que me escucharan y al contrario. Entonces, pues, lamentablemente nos encontramos mucho con eso acá sí. En consulta. Y pues no solamente acá presencial en la ciudad, sino también en otras partes del mundo y del país. ¿Mucha depresión? Demasiada. Mucha depresión por lo que decías tú, la economía, es como el factor más fuerte. Sí. Me quedé sin empleo, mi esposa me terminó por quedarme sin empleo, mi esposo me dejó porque no he podido trabajar, y también muchas rupturas, demasiado. Acá yo creo que es un 50 y 50. La mayoría de casos que recibo acá son de rupturas amorosas. Las famosas tusas. Sí, las famosas tusas. Muchísimos han sido, la mayoría, puedo decir que han sido de rupturas. Hilary, en medio del siglo XXI, todo conectado, redes sociales, el WhatsApp, muchas veces uno dice, oiga, estamos conectados. ¿Cree usted que estamos conectados? Sí, de cierta manera sí. De cierta manera las redes sociales es el boom de este nuevo milenio, yo le digo así, porque por las redes sociales alguien está contando su historia, entonces hay una conexión. Sí, ay, me está pasando a mí, ¿será que necesito ayuda? ¿Será que tal cosa? ¿Será que la otra? De cierta manera, sí, yo siento que sí hay conexión con todo. Regresemos a hablar del tema de los hombres, de los mitos, y hablemos, en este caso, en primera persona de Andrés. Cuando yo llego a donde Hilary, llego por una serie de situaciones, pero hay que decirlo que yo ya había buscado a un psicólogo, bueno, en este caso, una psicóloga, hablar, porque resulta que muchas veces los problemas que nosotros tenemos vienen de la infancia. Pero esta mujer, cuando la conocí, yo dije, yo quiero que me atienda. Ese proceso, Hilary, donde los hombres a veces nos cuesta mucho abrirnos, ¿qué decir a la gente? Sobre todo a los hombres, que hay que mencionarlo, hay mucho machismo. Lamentablemente, lo que te decía antes,
en la cultura de antes, ¿por qué digo la cultura de antes? Porque la cultura ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Sí. No vamos a decir que han sido pasos grandes, Ujú. no, pasos pequeños. Digamos, la cultura de antes el hombre siempre lo creaban para ser fuerte, y Ujú. que yo soy el macho, y que tengo que responder, y que yo no Usted no puede llorar. lloro, no sufro, usted no sé qué, llorar solamente es para los débiles, para Ujú. las mujeres, y no es así. Sí, No es así porque ustedes también son seres humanos, sí, ¿sí? No son robots. Entonces, con el tiempo, con el pasar, la mentalidad se ha ido como cambiando, Sí. ¿sí? Poco a poco. Cuando hay hombres que me llegan acá y dicen, bueno, es mi primera vez viniendo, Sí. qué pena con usted, tengo vergüenza, tengo oso, donde se enterara mi papá, siempre es Ujú. como esa figura, me mataría, no sé qué, pensaría que soy un débil, es por eso, que digamos que la dificultad de los hombres de venir a buscar ayuda y ser escuchados. Pero cuando entienden que va más allá de hablar, van más allá, dicen, ¿por qué esto no lo hice antes? Sí. Siempre me dicen, Doc, ¿por qué no lo hice antes? Ujú. Si yo hubiera entendido, no hubiera pasado por tantas cosas. Hilary, por ejemplo, uno de los episodios de la vida de Andrés se puede referenciar en un tema de abandono. Y esto pasa muchas veces cuando los papás se separan, se divorcian, y uno de pronto entiende esto cuando empiezas a crecer y hay una serie de patrones y situaciones. ¿Cómo atender esas situaciones de abandono, pero cómo detectar también que yo tengo, se puede decir que un problema, ¿sí? Porque hubo situaciones de infancia y cómo empezar, digamos, cuáles serían esos tipsitos para decir, oiga, yo necesito trabajar en esto? Es muy complejo por lo que te decía antes. Hay hombres que no lo identifican, Okay. no lo reconocen, pero digamos que hay hombres que son muy aislados, o que cuando la pareja le muestra como amor, cariño, ellos como que ven, no, tranquila, cálmate, entonces la mujer ven, pero porque siempre me voy a arrimar a ti. Y la respuesta, yo soy así. No, es que yo soy así, no sé qué, Pero y tú no. dices, no, va más allá. ¿Sí? Hay hombres que se aíslan demasiado. Cuando la persona pasa por abandono, tiene siempre la necesidad como de llenar ese vacío. Sí. A veces tienen muy malas relaciones precisamente por eso, porque como que buscan ese vínculo, porque no siempre abandona papá, también a veces abandona mamá. Entonces siempre como, particularmente en los hombres, siempre buscan como una parte maternal en las parejas, y a veces se cometen errores. Por eso muchas veces las relaciones no funcionan. Cuando hay abandono de papá en los hombres, ellos se vuelven muy, no la mayoría, ¿no? Obviamente no estoy generalizando, cada quien tiene sus procesos diferentes, pero hay hombres que como que no me toques, no tal cosa, no han tenido como un vínculo amoroso realmente, o a veces la mamá cumple con el papel de ser mamá y papá, entonces se vuelven muy dependientes de la mamá, Sí. y cuando tienen relación de pareja a veces no funcionan porque permiten que la mamá todo el tiempo estén ahí, entonces como que no saben diferenciar, mi mamá es mi mamá y la relación de pareja es relación de pareja, y pasa demasiado. Y muchas veces vienen porque dicen, no, es que mi pareja, dice, si no vas al psicólogo, no seguimos la relación porque es que estás muy pegada a tu mamá, es que tal cosa y tal otra y necesitamos intimidad. Entonces muchas veces vienen cuando se van dando cuenta que hay un rasgo, que hay abandono, que lamentablemente pues la mamá pudo hacer con las herramientas que tenía de poder criar a ese niño, pues se dan cuenta que hay algo en mí que está fallando, y ahí es donde empieza el proceso. Y que eso que habla Hilary es justamente lo que muchas veces pasa, en que los papás vienen con una cultura, con una situación, y de pronto nosotros como hijos juzgamos, no entendemos, porque muchos de nuestros padres han sido víctimas, bien sea de abuso, de violencia, y esto obviamente los carga, y al final, como siempre digo yo, a nadie le entregan un manual para ser papás. No. Eso es un tema bastante complejo, ¿no? Sí. Y eso se vuelve también de unas conductas. Hay un libro por ahí, Los 4 Acuerdos, que habla del tema de las conductas, ¿no? Y eso pasa mucho con nosotros cuando somos niños. Pero Hilary, ¿qué decirle también obviamente a esos hombres que hoy la están viendo y la están escuchando, que dejen el miedo, que dejen ese temor de buscar, bien sea con Hilary o con un profesional, que es importante? Obviamente, uno a veces creo que uno tiene mucha basura en la cabeza, ¿no? Y es importante sacarla. Primero, que rompan como con ese paradigma de que piensen que todo lo pueden resolver ellos.
Y eso no solamente aplica para los hombres, también para las mujeres. Sí. A veces el ser humano dice, yo puedo resolver todo, yo puedo hacer todo, yo esto y esto, y resulta que no. Todo no lo podemos controlar, todo no lo podemos resolver. Hay cosas que por más que tú quieras controlar, se salen de las manos, porque va más allá de lo que tú puedas hacer como persona. Entonces, la invitación es que primeramente salgan de esa zona de confort, ¿sí? Porque siempre estamos ahí, como atrapaditos. Salir de esa zona de confort, identificar que si hay algo que te molesta, que tu pareja de pronto no te puede dar un buen consejo, ni tu mamá, ni tú, que tú dices, no encuentro como esas respuestas o no encuentro esa escucha activa, porque a veces pasa que tú le vas a contar a tu amigo o a tu amiga y no te saben escuchar, como que invalidan los sentimientos y, ay, no, eso le pasa a cualquiera, relájese, no sé qué. Y pasa mucho. Ajá. Entonces, la invitación es que tomen terapia, vengan a una consulta. Hay algo que yo tengo acá que se llama valoración y mini consultas, ¿sí? O sea, haz esa primera experiencia, ¿sí? De que puedas tú poder sacar todo lo que sientes y decir, bueno, sí me pareció chévere, me contestó cosas totalmente diferentes, o me supo escuchar, no me juzgó, no tal nada, ¿sí? Entonces ahí es como romper, invitar, que sí, o sea, la salud mental sí es prioridad, así como es prioridad hacer ejercicio, comer todos los días, cepillarte los dientes todos los días, también es prioridad la salud mental. ¿Cómo sabe, y esta pregunta se la hice, vamos a ver si se acuerda, yo sé que sí, ¿cómo sabe uno que está sano? Cuando no duele. Cuando no Siempre duele. he dicho. Me hiciste esa pregunta y varios pacientes me han hecho la misma pregunta. Sí. Doc, siempre me dicen Doc, ya es algo que ya me costó acostumbrarme que dijeran Doc. Me decían, ¿cómo hago? ¿Cómo sé que ya no, o sea, como que ya voy a superar eso? Pues cuando no duele, para cuando tú hablas de ese tema y ya no duele, ya no lloras, ya no te sientes triste, ya soltaste esa parte de ti, ahí te das cuenta de que ya sanaste. ¿Cómo hace un psicólogo para descargarse de tantos problemas? Porque al final son problemas los que le llegan en un consultorio. Lo pregunto porque ustedes también son seres humanos, no son máquinas. Exactamente. Nosotros también, hay un mito también para nosotros, no solamente hay un mito de no venir, sino también para nosotros. Las personas piensan que a nosotros no nos pasan cosas, que a los psicólogos no nos pasa nada. O sea, como que no, ellos como son psicólogos, ellos no les pasa absolutamente nada, ellos no lloran, ellos son unos fuertes, ellos como nos están ayudando, pues ellos tienen la vida resuelta. No, porque nosotros antes de ser psicólogos somos seres humanos y también pasamos por rupturas amorosas, también vivimos nuestras cosas de infancia, también pasamos por muchas cosas, también lloramos, nos reímos, también nos enfermamos, porque yo siempre les digo, si un médico se enferma, nosotros también, de cierta manera. ¿Cómo descargo yo eso? Yo voy a terapia. Claro, porque yo también tengo mis cosas, mis problemas, y yo digo, también necesito que alguien me escuche. No mi amiga, no un amigo, no mi mamá. Obviamente que uno de vez en cuando habla con la mamá, con amigos que uno sepa que lo saben escuchar, ¿sí? Gente vitamina, dicen por ahí una escritora. Sí, yo siempre les digo, muchas veces cuando se empieza un proceso psicológico, mucha gente se aleja. Y entonces dicen, ay, hay algo malo en mí. No, lo que pasa es que tú ya te empiezas a priorizar y empiezas a entender que es poner límites, que es decir no. Empiezas a entender que toda esa cantidad de amigos que tenías realmente no eran amigos, estaban por momentos y muy pocas las personas que quedan en un proceso. Yo siempre les digo, tienen que abrirse porque cuando tú empieces un proceso y te empieces a priorizar, hay mucha gente que no le gusta eso y se van a alejar. Y eso fue un poco, yo creo que ese fue un tema de los que trabajamos en terapia conmigo, el tema de primero dejar miedos, de priorizarse, de amarse. Y les voy a hacer un spoiler acá. Cuando yo llego al consultorio, estaba pasando una situación y me dice, ¿y usted cómo va a amar si usted no se ama a sí mismo? Y eso rompió mi cabeza en ese momento. Y de verdad que es importante amarse a uno mismo, y amarse es venir al psicólogo, es como lo decía Hilary, ir al gimnasio, comer bien. Es muy importante realmente tener esos hábitos. A propósito de hábitos, Hilary, ¿cuáles serían esos hábitos que debe tener la gente que de pronto quizás, porque pasa también, no tienen la plata para ir a un psicólogo? ¿Qué podría uno hacer para decir, bueno,
debo empezar a hacer ese ejercicio, sin decir que no es importante ir al psicólogo, pero ¿qué puede uno empezar a hacer, a trabajar? La gente corre mucho. Ok. Yo siempre digo que los seres humanos corremos. Yo siempre, habían dicho, lo puedo decir, ¿cierto? Sí, claro. Habían dicho que decía mi mamá, es que se levantan como marranitos. Y yo cuando era pequeña yo decía, ¿cómo así que nos levantamos como marranitos? Sí, se levantan a buscar comida, no sé qué, dice más, y uno se tiene que levantar agradeciendo. Eso fue algo que mi mamá y mi abuela, que ya falleció hace muchos años, ella me decía, uno tiene que levantarse agradeciendo. Así el día anterior hayas pasado un día un poco difícil en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos o en tu universidad, agradece por otro día porque es una oportunidad. Y yo digo que los tips más importantes, uno es levántate, siéntate, agradece por ese día que estás. Si tú eres espiritual, cristiano, católico, crees en algo, tienes una fe en algo, agradecele a ese ser supremo que para ti es importante agradecer. Primeramente agradecer, tomar mucha agua, demasiada agua, hidratarse mucho. Cuando tienen un sobrepensar, traten de distraer la mente en cosas que verdaderamente te aporten. Leer es muy importante, leer algo que de verdad te guste, porque hay gente que dice, lee este libro que es bueno, a mí me sirvió, pero resulta y pasa que tú miras y tú dices, no, es que no es el tipo de lectura que me gusta. Ver cosas que te hagan reír, películas cómicas, no sé, un show, una obra de teatro que te haga reír, esos tips también funcionan demasiado. Que si no tienes para ir al psicólogo, pero si tienes a alguien cercano, familiar o amigo, como decía anteriormente, que sepa que te pueda escuchar y sabe escucharte, pues trata también de estar constante hablando con esa persona. Sí, ven, me está pasando esto, todavía no tengo pues la oportunidad o la solvencia de ir a pero terapia. Que sepa escuchar, ¿no? Exactamente, que sepa escuchar, porque mira, hay personas que son muy, muy buenas escuchando y dicen 2, 3 cosas, dicen, habla, exprésate, saca todo, no soy la mejor persona en dar consejos, pero estoy acá para escucharte. Simplemente con eso ese creo que suficiente. Ese creo que es uno de los mayores claves, una de las mayores claves es poder hablar, porque finalmente uno viene a un psicólogo y el psicólogo no le va a arreglar la vida. No, el psicólogo no le arregla la vida. Lo que sucede es que, o a mí me pasa, pero creo que a todo el mundo le pasa, que cuando uno va al psicólogo, uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando uno va hablando, empieza a decir, oiga, ¿qué me está pasando? Empiezan a encontrar respuestas, ¿no? Lo que le da el psicólogo son las herramientas para poder salir de esa situación en la que uno esté. Realmente eso es lo más bonito de ir al psicólogo, poder uno tener las herramientas, como cuando uno aprende a leer o está aprendiendo a escribir. Son los profesores que le empiezan a usted a decir cómo debe hacerlo, cómo se debe escribir, le dan las herramientas para eso. Hilary, para ir cerrando, la vida obviamente la pone usted en unos procesos de emprendimiento, lo que hablamos hace un momento, pero hoy Hilary Ceballos, ¿qué quiere? Hoy, ¿qué busca Hilary Ceballos? ¿Cuál es la visión de Hilary Ceballos como psicóloga? Uy, tengo muchas metas a largo plazo. Digo a largo plazo porque sé que en este camino de la salud mental falta mucho, me falta todavía demasiado. Me encanta estudiar, es algo que me fascina. Y digamos que más adelante que viene quiero hacerme la especialización en psicología clínica y quiero hacer una maestría en terapia de tercera generación. Es algo que quiero. Y no sé, me he proyectado que uno se tiene que proyectar en la vida, ¿no? Cosas alcanzables, que es lo que yo le digo que es un vision board, que es a un año, bueno, ¿qué puedo hacer un año? ¿Qué sí puedo alcanzar? Son metas alcanzables. Y hay otras metas que son más largas porque obviamente son sueños o son metas mucho más grandes. Quiero poner no sé si acaso, bueno, no sé si decirle así o tengo que buscar el nombre más adelante, como una clínica de salud mental. ¿Sí? Una clínica donde se pueda atender a toda la población de escasos recursos, del que tenga dinero, del que no tenga dinero, donde haya varias dependencias de psicología, como psicología clínica, infanto-juvenil, organizacional, forense, fonoaudiología también quiero pues impartir ahí, neuropsicología, terapia ocupacional. O sea, me encantaría tener un centro o una clínica, sí, un centro de bienestar donde haya todas estas dependencias y poderle ayudar no solamente a adultos, mayores, ni jóvenes, ni universitarios, sino también desde la niñez.
de ahí para adelante me gustaría. Esa es mi meta. Hilary decía que es mamá, mujer soltera. ¿Qué mensaje decirle? Y me gusta mucho cuando hablo con las mujeres, ¿qué mensaje decirle a esas mujeres que hoy por hoy de pronto están solas, pero que son unas berracas, son luchadoras? ¿Cuál es ese mensaje que le dice a las mujeres que hoy la ven y la están escuchando? Que no está mal sentir miedo. No está mal sentir miedo cuando te quedas solo con un bebé. Pues afortunadamente yo no, o sea, soy separada. Hace ya, voy para 5 años de haberme separado del papá de mi hijo. Y pues afortunadamente para mí no es un papá ausente, es un papá muy presente, es muy buen papá. No he tenido, digamos, como eso, pero al principio de separarse uno queda como con una manito adelante y otra atrás, porque tú ya tenías, o sea, estabas como acostumbrado, ¿no? A una zona de confort, de que la familia, de esto y aquello, y cuando definitivamente ya no se puede más y se separa, uno dice, ¿qué voy a hacer? Y el miedo es algo catastrófico, ¿sí? Uno dice, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Será que esta persona no me va a ayudar? ¿Será que no? Mentiras. O sea, así te ayuden o no te ayuden. Primero, no es malo sentir miedo, porque es algo normal, porque saliste de la zona de confort que estabas acostumbrado o acostumbrada, porque también hay mujeres y hombres que quedan solos con sus hijos. No es malo sentir miedo, pero que crean en sí mismos. Esa es como la clave de todo. Cuando tú crees en ti y en tus capacidades y en lo que realmente tienes como persona, ser humano, tú dices, hay que seguir adelante. Hay que seguir, porque cuando uno tiene un hijo, o así no tengas un hijo, te separas, tú dices, yo antes de tener esta relación, antes de tener esa familia, yo ya era una persona, o sea, ya era alguien, ya tenía sueños, valores, una cantidad de cosas. Y eso nos tenemos que volvernos a acordar. ¿Quién era yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo me quiero ver? Listo, se terminó esto, es un poco difícil. Ir a terapia después de una ruptura es importantísimo, seguir el proceso en terapia, lo mejor que puede haber, y decir, sigue adelante. O sea, no se rindan. Yo sé que es difícil, yo sé que hay días donde no hay dinero como para comer, pero siempre la vida... Dios te pone las personas indicadas para decirte, véngale que sí podemos, tú sí puedes. Entonces digamos que seguir adelante, y que si tienen miedo, que es algo normal, después de salir de una relación o de su zona de confort, es normal sentir miedo, pero tampoco dejarnos llevar de ese miedo, porque al final somos fuertes, siempre salimos adelante. Que si es un poco más difícil, claro, porque la sociedad siempre tilda de que no eres capaz, tal cosa, tal otro, y algo súper importante que siempre digo, y lo digo para mí, a veces porque a veces también me pasan sobrepensar en mi cabeza, aprender a no estar escuchando voces externas, ni opiniones de nadie. Cuando tú aprendes a no escuchar voces externas, cuando tú aprendes a que, pues lo puedo decir así, no importar lo que piensen los demás de mi proceso, ahí yo arranco y soy feliz. De esa Hilary de 5 años, 6 años atrás, ¿qué le dirías hoy? Me puse sentimental. Es fuerte la pregunta. No sé, nunca me la habían hecho. De pronto sí me la había hecho yo, pero ¿qué le diría? Que sí se pudo. Que lo que pensaba que no era capaz, sí eras capaz y sí podías, y que ha sacado adelante a su hijo, a su carrera, la pasión que siente, y ha ayudado a una cantidad de personas. Y le dirías a Hilary, no importa, te va a doler un poquito, pero tranquila, que todo va a estar bien. Eso le diría. Pues todo va a estar bien, y definitivamente la invitación, le vamos a dejar en la descripción las redes sociales de la doctora Hilary Ceballos, recomendada. Y de verdad, el mensaje hoy con ese podcast es a no tener miedo, a que se quiten los mitos, y tanto eso es para hombres, para mujeres. Busquen a un psicólogo, hablen con un psicólogo, que es muy importante. No es que estemos locos, realmente es sumamente importante. Hilary, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez, pero me sentí bien. Súper bien, gracias. Si usted quiere tener más contenido como este, síganos, compartan,
síganos en YouTube, porque realmente lo que queremos es poder aportar a través de esos medios digitales, obviamente una ayuda para todos ustedes. Gracias a todos. Chao.